Okay, you ready to roll? ¿Estamos listos? Yes. Okay, well, I was thinking how wonderful it must have been to have been one of the people in Jesus' day that got to hear him speak the truth. Yo me imagino que ha de haber sido muy emocionante y maravilloso ser de las personas que vivieron en la época de Jesús y pudieron escucharlo a viva voz. I mean, think about how powerful to hear him speak and to even be able to ask him questions and have a conversation with him. Imagínate qué poderoso ha de haber sido poder haber estado presente allí y poder hacerle preguntas a Cristo y tener una conversación con él. What you would get from him would be the truth of God, but that doesn't mean it would be comfortable. Lo que tú obtendrías de él es la verdad de Dios, que la mayor parte de las veces no es muy agradable. Sometimes, maybe even most times, what we hear from God through the scripture can be very disturbing to us. La mayoría de las veces, cuando recibimos una palabra de parte de Dios, puede ser muy perturbador para nosotros. The great American writer Mark Twain said something very interesting about the Bible. El gran escritor norteamericano Mark Twain dijo algo muy interesante acerca de la Biblia. He said, "It isn't the parts of the Bible I don't understand that upset me, it's the parts I do understand." No son las partes de la Biblia que no entiendo las que me preocupan, sino me preocupan las que sí entiendo y no me gustan. So I want to focus on how does one come to spiritual life and just what does Jesus say about salvation. Y vamos a enfocarnos, vamos a hablar cómo llegar a la salvación en Cristo y cómo nos salva Cristo. And in John chapter 3, a religious man named Nicodemus comes to Jesus with some questions. And that's what I want us to look at. En Juan capítulo 3 es en lo que quisiera que nos enfocáramos. Un hombre religioso llamado Nicodemo viene a Jesús con algunas preguntas. So let's read John 3, verses 1 through 3. Entonces, leemos Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3, y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Now, the first thing I noticed there is that it says that this man came to Jesus at nighttime. Lo primero que notamos aquí es que este hombre vino a Jesús de noche. And it could be that because he was an important expert on the religious law, that he felt it wasn't wise for him to be seen with Jesus. Una de las posibilidades por las que vino de noche es como él era un líder religioso muy prominente, él no quería que lo vieran con Jesús. It occurred to me that maybe you're listening to this and you're not sure you want to be identified with Jesus too. Y puede ser que algunos de los que nos están escuchando aquí no les guste o no quieran ser identificados con Jesús también. Maybe you've become more interested, so you thought you'd listen in, but you look around and think, man, I don't think I fit with all these people. Puede ser que estás empezando en la fe y que estás interesado en las cosas de Dios, pero volteas a tu alrededor y dices, no, yo no creo que encaje con esta gente. And you also might be thinking, this is not good for my reputation in prison to be sitting in this Bible study. O posiblemente pienses para ti mismo, esto no es bueno para mi reputación, estar sentado en este grupo de estudio bíblico. Well, you should know that's how many people feel when they first engage things of God or Jesus or the Bible. Es importante que sepas que todos, sin excepción, nos hemos sentido así cuando empezamos a enrolarnos con la Biblia, con Jesús, con Dios.
These men, the Pharisees, were lawyers. They were experts on the Jewish law of the Old Testament. Estos fariseos eran abogados, eran estudiosos, expertos en la ley judía. And they believed that if they went to the greatest lengths possible to obey God's law, that they would be accepted by God. Y ellos tenían la creencia de que si ellos obedecían al pie de la letra todo de la ley, iban a ser aceptados por Dios. And they began to believe that obeying these laws were the way to get to God, but they eventually forgot about God and almost worshiped the law. Y ellos lo que hacían era que obedecían al pie de la letra todas esas leyes, porque a través de esas leyes iban a llegar a Dios, pero llegaron a amar tanto la ley que se olvidaron de Dios por la ley. So maybe the thinking of the Pharisees doesn't appeal to you, but actually their philosophy fits right in with what's going on today. Y tal vez no somos exactamente como los fariseos, pero la filosofía y la forma de ser de ellos es muy similar a la nuestra el día de hoy. Anyone who believes and attempts to build themselves up, to make themselves acceptable to God, is in the same thinking of the Pharisee. Porque aquellos que intentan en sus propias fuerzas portarse bien para llegar a agradar a Dios, están siguiendo la misma línea que los fariseos. So many in our day think if they're bright enough and wise enough and spiritual enough and all those things, that God will find them attractive and he'll forgive them. Y muchos tienen la falsa idea de que si son lo suficientemente brillantes, lo suficientemente espirituales, lo suficientemente buenos, entonces Dios los amará y los aceptará y los perdonará. So even though this man Nicodemus had spent his whole life trying to be perfect for God, he still came to Jesus out of another spiritual need that he had. Aun cuando este hombre toda su vida había intentado con todas sus fuerzas agradar a Dios y llegar a la perfección, aún así vemos que no lo había alcanzado porque tenía la necesidad de hablar con alguien y por eso vino a Jesús. So he begins his conversation with Jesus with an important question. Entonces él empieza esta conversación con Jesús con una pregunta importante. He says that Jesus in verse 2 must be a teacher from God because only someone close to God could do such amazing miracles. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. And really he's asking a question. How do you do the things that you do? Y realmente entre líneas está haciendo una pregunta. ¿Cómo es que haces lo que haces? And in verse 3, Jesus said, "Truly I say to you, unless one is born again, he can't see the kingdom of God." Y en el versículo 3 Jesús le dice directamente, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus doesn't answer the question that Nicodemus asks. Jesús no está respondiendo la pregunta que hizo Nicodemo. And Jesus did this to people all the time. They would ask him a question, and his answer at first glance would have nothing to do with what they asked. Y la respuesta que le está dando aquí no tiene nada que ver con la pregunta que él le ha hecho. Eso lo hacía muy a menudo Jesús. That would have driven me crazy, but the bottom line is that Jesus dealt with the ultimate issues behind the question. Eso a mí me vuelve loco, pero lo que Jesús hace y hacía es que iba a la raíz del asunto detrás de la pregunta. So he asked Jesus how he could do the miracles he did, and Jesus told Nicodemus how it was someone came to know God himself. Nicodemo le está preguntando, ¿cómo puedes hacer las señales milagrosas que haces? Y Jesús le está contestando
que tiene que nacer de nuevo, que esa es la forma como se inicia para poder llegar a eso. And remember that Nicodemus had devoted everything he was to acting in a way that would allow him to be close to God. Y recuerden que Nicodemo había dedicado todo, había sacrificado toda su vida para ser aceptado delante de Dios. So he's asking a good question. How do you find God and please God? Entonces, él está haciendo una, pues, una pregunta buena. ¿Cómo encuentras a Dios y cómo puedes tener este poder? And Jesus gets right to the bottom line issue. Y Jesús va a la raíz del asunto. Jesus says to Nicodemus that in the same way that in order to begin physical human life, there has to be conception. Y entonces Jesús se va al inicio de todo, que así como la vida humana inicia con la concepción, de igual manera la vida espiritual. So there must be an act from heaven in order for spiritual life to begin in humans. Entonces debe haber un acto del cielo para que la vida humana pueda comenzar. And here we see the phrase Jesus uses where he says, you must be born again. Y aquí está la frase que Jesús utiliza: tú tienes que nacer de nuevo. And this is the first time this word's used in the Bible up to this point. Y esta es la primera vez que esa palabra es usada en la Biblia hasta este punto. The word means to bring to life. It means to be born into existence and being. La palabra significa llegar a la existencia, recibir vida, tener aliento. And this has incredible implications for all of us who want to know God. Y esto tiene grandes implicaciones para nosotros que queremos conocer a Dios. What Jesus is saying is that man can only be saved by a work of God. Lo que está diciendo Jesús es que el hombre únicamente puede ser salvo por una acción de Dios. The English word regeneration means to bring back to life or to create life. New life and spiritual birth can only be done by God. La ilustración que nos está dando aquí es la de la regeneración, de volver a nacer, que ese nuevo nacimiento, así como el nacimiento natural, únicamente puede ser hecho por Dios. And this answers, this statement answers the confusion so many people live with in our day. Y esto quita la confusión porque todo el mundo vive con una idea equivocada. So many in our day are looking for a way to find relationship with God, to discover the deep spiritual life. Todos estamos de alguna manera u otra buscando cómo tener una relación con Dios profunda y una vida espiritual. So listen, by the words of Jesus himself, neither you nor I possess, nor is it possible to do anything to find our way to God. Y por la definición de las palabras de Jesús, ni tú, ni yo, ni nadie tenemos la más mínima posibilidad de poder lograr nacer de nuevo por nosotros mismos. Now that is strong and it's very heavy, but it's true. Ahora, eso es muy fuerte y muy pesado, pero es verdad. We better listen carefully to the words of Jesus here. Debemos escuchar con mucha atención las palabras de Jesús aquí. He says that no spiritual life can begin until man goes through a new birth experience. Dice aquí que no hay una posibilidad de una vida espiritual, de una vida nueva, a menos que pase por esta experiencia del nuevo nacimiento. New life only begins by an act of God. La vida nueva únicamente inicia por la intervención divina. Man cannot do anything until he, wait, let me back up. God, what this is telling us, here we go, is the first step towards God is admitting your helplessness. There we go. El primer paso, pues,
para poder empezar la nueva vida es reconocer nuestra incapacidad. And scripture calls this the offense of the cross. Y la escritura lo llama la ofensa de la cruz. It's offensive to man to say you can do nothing to help yourself. You've got to admit your helplessness. Es ofensivo para el ser humano que le digas, tú no puedes hacer nada para ayudarte a ti mismo, tú estás totalmente incapacitado. So we must swallow our pride. We must admit our need. Entonces tenemos que tragarnos nuestro orgullo y admitir nuestra necesidad. But realize we're getting great insight into what Jesus thinks about this. Pero esto nos da una gran visión, una perspectiva correcta de lo que Jesús quiere de nosotros y cómo funciona. See, some people say, well, Jesus was just a great spiritual teacher. He was a loving man, but it was other people who built him up as God. That didn't come from Jesus, they want us to think. O sea, muchos falsamente creen que pues Jesús fue un gran maestro de moral, un gran líder espiritual y que lo que Jesús tenía no era de él, que él pues realmente no era Dios. But here Jesus himself is the one who says there must be an act of God for there to be spiritual life. Pero aquí está diciendo directamente Jesús, tiene que ser Dios el que te haga nacer de nuevo, porque si no, no se puede. So as we might expect, Nicodemus asks another question in verse 4. Read verse 4. Entonces, como era de esperarse, Nicodemo ahora hace otra pregunta y está aquí en el versículo 4 y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? So Jesus saw that Nicodemus is overwhelmed by this statement. He had no clue what it meant. So he gives Nicodemus 3 images to help understand. Jesús se da cuenta rápidamente que Nicodemo está impresionado por la declaración que Jesús ha hecho y le da 3 ilustraciones para ayudarlo a entender lo que es nacer de nuevo. So Jesus answers in verse 5. Read verse 5. Entonces Jesús responde en el versículo 5 y dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Now, the way this is translated into English anyway, it sounds like there must be 2 different births in order to come to the kingdom of God. La forma en cómo está expresada esta frase, por lo menos en la Biblia en inglés, nos muestra que son necesarios 2 nacimientos para poder entrar en el reino de Dios. Now, and some people understand that. They think Jesus is saying one must be born of the Spirit of God and baptized in water, which is an outward symbol of that, to be saved. Algunos otros interpretan esto no como un nacimiento físico y uno espiritual, sino que tienes que recibir a Cristo y después ser bautizado en agua para que puedas ser salvo. One scholar that I've been studying says that a better rendering of this would be unless one is born of water, that is, even the Spirit. So it's 2 descriptions of one act. Entonces, de acuerdo a un erudito que yo estudio mucho, lo que nos está diciendo aquí Jesús es que son 2 acciones de un mismo acto. El nuevo nacimiento depende de 2 acciones. And that would be describing then the Spirit's work in which he washes us in regeneration. Y una de esas acciones es que el Espíritu obra en nosotros y nos limpia de nuestros pecados y segundo, nos regenera después. Which I think is what we see reflected throughout the rest of Scripture in its teaching. Y que es lo que yo veo reflejado en el resto de las escrituras conforme a esta enseñanza. In fact, Titus 3:5 is a great reference for us to read. You can look it up or you can just translate as I read.
Tito 3:5 es una referencia maravillosa acerca de esta verdad. Go ahead. It says that he saved us not on the basis of deeds that we have done in righteousness, Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, but according to his mercy by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. So that spiritual life begins as the Spirit of God washes us and cleanses our heart of sin, and it becomes white as snow. Entonces, el nuevo nacimiento inicia cuando el Espíritu hace la primera acción de lavarnos de nuestros pecados, perdonarnos y hacernos limpios delante de Dios. The second image he gives is that only the Spirit can bring life to the flesh. Y la segunda ilustración que da aquí en Juan capítulo 3 es que solamente el Espíritu es el que puede dar vida. Let's read verse 6. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Well, this is a very powerful verse. Este es un versículo muy poderoso. What this means is whatever is born of flesh will always and forever be relegated to the flesh. Lo que nos está diciendo aquí es que todo lo que es nacido de la carne va a quedar siempre sujeto y relegado a la carne. This means that it's only the Spirit which can bring spiritual life to a man who's born of the flesh. Y luego nos dice que es únicamente el Espíritu que puede darle vida al espíritu del hombre que vive en la carne. See, what this teaches is that no matter how sincere or knowledgeable or spectacular we become, we will never be able to go outside the realm of the flesh. Lo que nos está diciendo aquí es que no importa qué tan espectacular, qué tan bueno, qué tan admirable, qué tan inteligente, qué tan espiritual seas, nunca vas a poder ir más allá de los límites de tu propia carne. So this is the claim of Jesus, that man is caught within himself and within his world. Esta es la declaración de Jesús de que el hombre está atrapado en su propia naturaleza, encarcelado. And it's only through intervention by God that we can become spiritual and have spiritual life within us. Y que es únicamente por la intervención de Dios, cuando Dios lo hace, que podemos recibir vida nueva, vida espiritual. See, this is the reason why man always seems to fail. Y esta es la razón por la que el hombre siempre parece fracasar. Man is capable of tremendous good and wanting to do wonderful things, but in everything he does, there's some twist of sin or failure. Los hombres somos capaces de hacer grandes obras buenas y de lograr grandes hazañas y bondades, pero en cada acto de bondad hay un giro de pecado, hay como salpicado con el pecado. This is why we continue to sin and we continue to fail. Y esa es la razón por la cual continuamos pecando y continuamos fallando. And we can tell ourselves, okay, I know there's cheesecake in the refrigerator. I'm not going to eat it. I'm not going to eat it. I'm not going to eat it. And then I go eat it. Y es como cuando de pronto abres el refri y ves que hay un pastel allí bien rico y dices, no lo voy a comer, no lo voy a comer, no lo voy a comer, y terminas comiendo. Even though we try so hard, we can't fix ourselves. So now the third truth he gives is in verse 7 and 8. The powerful work of the Spirit can be seen. Was that too much? No, it's okay, it's okay. Okay. Y
eso es lo que nos pasa a todos. Por más que lo intentamos, siempre fracasamos. Aquí en el versículo 7 y 8 nos da la tercera ilustración en donde nos muestra que la obra del Espíritu se puede ver. So let's read verses 7 and 8. Dice los versículos 7 y 8. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. So Jesus uses the wind as an example of the mysterious, powerful work of the Spirit of God. Jesús utiliza el viento como una ilustración del poder milagroso y sobrenatural del Espíritu Santo. He says that no one can tell the wind where to blow, and while you can hear it, no one knows where it came from or where it's going. Y dice que nadie sabe de dónde viene el viento, aun cuando lo puedes oír, nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va a ir. We can't see it, but we can see all this evidence of its power. No podemos ver el viento, pero podemos ver toda la evidencia de su poder. I went golfing a few years ago at a favorite course of mine that has thousands of trees on it. Fui a un campo de golf hace algunos años, en un campo donde hay miles de árboles. And it was a beautiful, clear day, but everywhere you looked, you could see that a powerful force had swept through. Pero había una parte en donde había como un hueco allí en donde tú te dabas cuenta inmediatamente que una fuerza muy poderosa había arrasado con eso. Because there were literally 100 trees blown over, and there were palm fronds and leaves and branches everywhere on the ground. Porque literalmente habían cientos de árboles tirados en el piso y habían hojas y había desorden, o sea, eso estaba totalmente arrasado, pues. I didn't see the wind, but I could sure tell that it had been there and it was powerful. Yo no pude ver el viento, pero estoy segurísimo que fue, se sabe que fue el viento que hizo eso, que derrumbó todos esos árboles. That's how it is with the Spirit of God. Y así es con el Espíritu de Dios. You can't measure it or bind it up or touch it, but when it is swept through a life, you can see the evidence. No puedes tocarlo, no puedes medirlo, no puedes encapsularlo, pero cuando el Espíritu de Dios actúa en la vida de un hombre, es evidente y lo puedes ver. When the Spirit of God blows through a life, everything has now changed. Cuando el Espíritu Santo te imparte vida, te hace nacer de nuevo, todo cambia en tu vida. There's been a powerful connection deep inside the heart. Porque hay una poderosa conexión muy profundo en el corazón. There's been a power surge. Ha habido una búsqueda poderosa. And the light can even be seen in the person's face. Y la luz puede verse en los ojos de la persona. He's come close to the flame of God, and his heart has been singed by the heat. Porque ha venido a la presencia de Dios y su corazón ha sido sanado y ahora es una nueva criatura. His heart has been inflamed, that spiritual heartburn he has. Su corazón ha sido inflamado, ha sido infectado, contaminado todo y contamina a todos a su alrededor. What a contrast to all man's thinking that I got to fix myself up for God. Jesus says, you can't do it. Qué contraste con el pensamiento de la mayoría de que tú y yo podemos arreglarnos a nosotros mismos y mejorarnos a nosotros mismos. Y Jesús te dice, no, eso es imposible, tú no puedes. The plan of man is to straighten himself out by discipline, by rules, by laws, by diet, by whatever. El plan de los hombres es mejorar tu vida a través de la disciplina, de reglas, de dietas, de sacrificios.
And another word for that is a religion. Y otra palabra para eso es religión. That is man's efforts to get to God. Religión es el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. But God's plan for man's salvation is the Spirit of God bringing us back to life. Pero el plan de Dios para la salvación es que es el Espíritu Santo quien nos busca y nos encuentra y nos da la vida. God's plan is for us to yield and admit and receive new life. El plan de Dios es que nosotros nos rindamos y simplemente recibamos esa nueva vida y nos sometamos a Él. Well, as you can imagine, if Nicodemus was confused before, he's really confused now. ¿Te puedes imaginar cómo estaba de confundido y de perturbado Nicodemo al escuchar esto? He can just kind of let out one more question in verse 9. Let's read verse 9. Y entonces lanzó la tercera pregunta en el versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? When he says, how can these things be? I don't think he's saying he doesn't agree or he has a difference of opinion. He just can't imagine how this all could be. Cuando él hace esta pregunta, no es que él esté en desacuerdo o que él tenga una opinión diferente a lo que pues Jesús ha dicho, sino que se le hace tan increíble que quiere saber cómo es que es posible que esto pueda suceder. So Jesus answers him, and it kind of turns into a monologue where Jesus goes in detail to explain how salvation can happen in the life of a man. Y entonces Jesús empieza a explicarle cómo la salvación se puede operar en la vida del hombre y se convierte a partir de aquí en un monólogo. So Jesus gives 3 facts, and these are from the mouth of Jesus himself, saying this is what has to happen. Y Jesús da 3 hechos que vienen de los propios labios de Jesús que tienen que suceder. 3 cosas deben suceder. The first fact, I say, simply means that faith is required. El primer hecho es muy simple, se requiere fe. Let's read verses 10 to 13. Versículos 10 al 13 dice: Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. I mean, Jesus kind of corrects Nicodemus because he says you're reluctant to accept what I'm telling you. O sea, le está diciendo Jesús, ¿cómo es posible que tú no sepas esto? Es lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy mostrando. And Jesus says, if you won't listen to me when I tell you of earthly things, why should I tell you of heavenly things? Y le dice, si no me crees cuando te estoy diciendo cosas terrenales, ¿por qué te habría yo de decir las cosas celestiales? And Jesus tells him no one has ever ascended to heaven yet. Here Jesus is having descended from heaven with the truth of God. Y le dice luego que nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el mismo que está en el cielo. And I think what Jesus puts his finger on is the fact that relationship with God requires faith because you have to decide whom you're going to believe. Y el hecho es de que Jesús está poniendo el dedo en la llaga al especificar que tienes que escoger, tienes que decidir en quién creer. And that's precisely because no one born of flesh is able to ascend to heaven and discover these things himself. That's impossible. Porque hay un hecho
que es cierto que ningún ser humano, ningún humano en la carne, puede ir al cielo e investigar las cosas como son realmente. Eso es imposible para el hombre, solamente lo puede hacer él. Trusting in what God says in his word takes faith because we're required to believe what we cannot see. Creer lo que Dios ha dicho en su palabra requiere fe, porque somos llamados a creer en un Dios invisible y es imposible agradar a Dios sin fe. God gave us minds, so belief in God must be reasonable. Dios nos dio mentes, entonces creer en Dios tiene que ser razonable. But one must be able to decide to believe in what he says, even though we can't see it or confirm it. Pero tenemos que decidir creer lo que Él ha dicho, aun cuando no lo veamos, aun And cuando there's many no lo people, palpemos. there's many people whose pride is so great, they simply refuse to believe. Y hay mucha gente cuyo orgullo es tan grande que simplemente se rehúsan a creer. I've had many people tell me over the years, well, if God would just show me, if God would just make it clear, if I could just see the truth for myself, I would believe. Yo he escuchado demasiadas veces este argumento de muchos que me han dicho, si tan solo Dios se manifestara a mi vida, si tan solo Dios me mostrara la verdad o se me apareciera, entonces yo creería. But that's going to God and basically saying, put up the evidence or shut up. You need to show it to me, and if I think it's right, okay, I'll approve it. Pero eso simple y sencillamente es hacer a un lado toda la evidencia que ya hay y decirle a Dios, quiero que tú me la des, y si yo lo apruebo, entonces lo creeré. And the tragedy is in saying to God, prove it, they're choosing error and spiritual death and dissatisfaction. Y al escoger no creer en Dios, están escogiendo insatisfacción, están escogiendo el error, están yéndose por el camino equivocado. Spiritual life can only come by the hand of God, and that requires I believe in him and trust what he's saying. La vida espiritual únicamente viene de Dios y eso requiere que tú y yo decidamos creer en lo que Dios ha dicho. I mean, it'd be like if my father, when I was a young man, was going to teach me how to drive. So we got in the car and he began to instruct me. Es como cuando yo era joven y mi papá me enseñó a conducir un carro y nos subimos en el carro y él empezó a darme instrucciones. And beyond telling me how the car works, he would describe, here's what you're going to experience when you drive. You got to watch out for this and watch out for that. Y además de pues decirme lo más básico, me empezó a contar cómo me iba yo a sentir y qué iba yo a experimentar a medida que estuviera aprendiendo a conducir. And that's information I could never come to on my own because I'm not a driver. Y esa es una información que yo jamás podría siquiera imaginar porque nunca había manejado un auto. How stupid would it be for me to say, well, I know you've driven a lot. I know you're my father who loves me, but I think I really know better. I'm not going to listen to what you say about driving. Y es tan absurdo como si yo le hubiera dicho a mi papá, yo sé que tú has manejado durante muchos años, pero la verdad no me interesa lo que me quieras decir porque pues yo puedo aprender solo, yo es algo que lo puedo hacer por mí mismo. That's what faith is, believing that God is good, even though maybe we've had terrible experiences in life, believing he cares for us and trusting. Y la fe es precisamente eso, creer que Dios es bueno, que Él tiene razón, que sabe por qué hace lo que hace, por qué permite lo que permite, aun cuando nos hayan pasado cosas desagradables. Now, the second fact about spiritual life is in verses 14 to 16, that we have to have faith in the work of the Son.
El segundo hecho para la salvación está en los versículos 14 al 16, en donde se nos requiere tener fe en los hechos del Hijo. And we need to read verses 14 to 16. Y dice así del versículo 14 al 16, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So the first step we said in coming to spiritual life is to exercise faith in what God says. El primer paso o el primer requerimiento para la salvación, como ya lo vimos, es creer en lo que Dios ha dicho. And the second step is to believe in Jesus' death on the cross and receive forgiveness and eternal life from him. Y el segundo requerimiento es creer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que solamente a través de él podemos tener vida eterna. And in verse 14, Jesus uses an example from the Old Testament book of Numbers. Y en el versículo 14 Jesús usa una ilustración sacada del Antiguo Testamento del libro de Números. The people of God had rebelled against him after all his work and care. La gente de Israel se ha rebelado contra Dios después de todos los cuidados y el amor de Dios para ellos. After him leading them through the desert and providing manna and feeding them and not allowing their clothes to wear out, they begin to grumble. Después de que Dios los ha cuidado y les ha dado de comer maná del cielo y los ha guardado del frío y del calor y su ropa no se ha desgastado, empiezan a quejarse. They even said to Moses, "Were there not enough graves in Egypt that you brought us out here to die?" Incluso le dicen a Moisés que no había suficientes tumbas en Egipto que nos has traído aquí al desierto a morir. And they said, "Well, it's great that God's feeding us, but we're sick of this food. We remember spices and flavors back in Egypt. We want to go back there." Y luego dicen, y pues qué bueno que Dios nos da de comer, pero ya estamos hastiados de este maná. Anhelamos las cebollas y los puerros y los sabores y las especias. Queremos regresarnos a Egipto. So they turned their back on God. Oops. And in order to turn them away from destruction and back to them, he allowed a plague of snakes to come and begin to bite them. Y ellos le dan la espalda a Dios. Y para Dios evitar la destrucción de todos, Él permite que salgan unas serpientes de la tierra y los empiecen a morder. So we say to God, "We don't want what you're doing." So we turn away from him and he pulls back from us. And then we are miserable because we're living a life without him. Porque cuando nosotros le damos la espalda a Dios, realmente pues estamos en una vida miserable y Dios nos ama demasiado como para dejarnos así, por eso nos hace volver a Él. Some of them died, some of them became sick, so they cried out to God for deliverance. Entonces, algunos de ellos empezaron a morir por las picaduras de las serpientes, otros empezaron a enfermar y entonces en su angustia clamaron a Dios. So what God did was he told Moses to make a bronze snake and raise it on a pole so everybody could see it. Entonces lo que Dios le instruyó a Moisés fue que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta de madera en un lugar alto donde todos la pudieran ver. And everyone who just looked at that staff would not be bitten. Y cualquiera que mirara a esa asta, a esa serpiente, iba a ser sanado. If people looked up with just a hint of faith in God, they were healed. Si ellos simplemente miraban con un poco de fe a esa serpiente de bronce en el asta, iban a ser sanados.
By the way, I've noticed over the years that when you go to medical offices or you go to hospitals, you'll see a symbol that has a snake on top of a big stick. And I don't think the medical world would acknowledge it, but I bet this is the origin of the medical symbol. Do you have that down there? Do you see it? Yes, yes, the Yeah. same. Yes. I No sé can't si te prove has it, but I dado, think it. yes. No sé si te has dado cuenta, pero cuando vas a los hospitales, la mayoría de los hospitales y los sanatorios tienen ese símbolo, tienen una asta con una serpiente enrollada, y no creo que los médicos sepan o pues conozcan el origen de eso, pero yo pienso que este fue el origen de ese símbolo. I don't know if that's true, but I think it's true. No sé, no sé si sea cierto, pero creo que sí es cierto. It should be true. Debería ser cierto. Well, the analogy is that the same way that the people were saved by just looking at the snake. So all who believe in Jesus hanging on the cross will also be saved. Y la ilustración aquí es que así como esa gente que estaba condenada a muerte miraba a esa serpiente con fe, era sanada, de igual modo nosotros al mirar a Jesús crucificado somos salvos. So nobody knew it at the time, but the Lord is giving him a powerful picture of Christ being lifted up on the cross for our salvation. Entonces nadie lo sabía en ese tiempo, pero lo que estaba haciendo Dios era darnos una analogía, un tipo y figura de la crucifixión de Jesús. So think about this. They were not told to fight the serpents or to make an offering or pray or even look to Moses. Fíjense, no se les instruyó que pelearan contra las serpientes, que las mataran, que huyeran de ellas o que hicieran una ofrenda, ni incluso que fueran a Moisés. What a mystery this is. All that was required was a simple look of faith to Jesus on the cross. Qué grande misterio es este, que lo único que tenían que hacer para ser sanados y protegidos era echar una mirada con fe a Jesús en la cruz. The third fact about life with God that Jesus gives is that it's a choice for eternity. And that's in verses 17 to 21 of chapter 3. It's a choice for eternity. En los versículos 17 al 21 vemos el tercer paso, el tercer requerimiento, que es una elección para la eternidad. Should I read it? Please, 17 to 21. Okay. Yeah. 17 al 21 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Boy, how could anyone doubt how serious this is? How serious it is in the mind of Jesus? ¿Cómo puede alguien dudar la seriedad, la total seriedad que es este asunto de la salvación para Jesús? People in our world today would like us to think that choosing to believe in God is really not that big of a deal. God really isn't that picky. O sea, la gente el día de hoy considera que decidir creer en Dios no es la gran cosa, que no es un asunto así el más relevante de todos. Well, and they say whether or not one believes in Jesus, that's just a matter of preference. You can pick any style or colors that just seem to fit you. Dicen, pues no necesariamente tienes que creer en Jesús, puedes escoger creer en cualquier otro, al fin y al cabo es lo mismo, o sea, escoge un Dios que se ajuste a tu vida. But how different reality is than what our world tells us. Pero qué diferente es la realidad de lo que el mundo nos dice.
Notice also the Lord's purpose in coming is laid out in these verses. Noten cómo aquí el propósito de Dios está descrito en el desarrollo de estos versículos. It specifically says that Jesus did not come to judge the world. Específicamente dice que Jesús no vino a juzgar al mundo. There was a bumper sticker that was popular for a long time in America. Hubo un eslogan que hicieron pues calcomanías de esto, que fue muy popular aquí en Estados Unidos. And in big letters it said, Jesus is coming back again. Y en letras grandes decía, Jesús va a regresar otra vez. And in small letters it said, and boy, is he angry. Y con letras rojas abajo decía, y chicos, él está enojado, ¿eh? But this passage says Jesus didn't come to just lower the boom and give everybody what they deserve. Pero Jesús no vino a darle a cada uno conforme a su obra y conforme a lo que merece. God's thinking and purpose to send Jesus was for him to save us. El propósito de Dios al enviar a Jesús fue para salvarnos. God knows that man is caught in his sin and is helpless to do anything about it. Dios sabe que el hombre está atrapado en su carne, en su pecado, que es incapaz de salvarse y que no puede hacer nada por sí mismo. So Jesus comes and he offers forgiveness and hope and a brand new life to any who will receive him. Entonces Jesús viene y nos ofrece nueva vida, una nueva oportunidad, un camino totalmente nuevo a todos los que le recibimos como Señor y Salvador. Jesus' mission is one of mercy and love. La misión de Jesús es una misión de misericordia y amor. And he loves us enough to tell us the way of truth and salvation. Y nos ama lo suficiente como para decirnos cuáles son los pasos para la salvación. And he loves us enough to warn us that any other way will not bring spiritual life and salvation. Pero nos ama también demasiado como para advertirnos que no hay otro camino, que no hay otra solución, que no hay otra forma de tener la vida eterna. This also parts the clouds and helps us understand more about the nature of judgment. Esto también nos hace entender un poco más claro cuál es la naturaleza del juicio final. Jesus offers this free gift, but the tragedy is that so few receive his gift, so many refuse. Jesús viene y nos ofrece este regalo maravilloso y lo más trágico es que la mayoría lo rechaza. And since Jesus is the only one sent from God by whom men can be saved, when they reject Jesus, they're rejecting the only source of salvation. Y es muy trágico porque Jesús es el único camino a la salvación, el único nombre por el cual podemos ser salvos. Y cuando la gente rechaza a Jesús, está rechazando la única posibilidad que tienen de ser salvos. So Jesus says that in making that choice, men are judging themselves. Y Jesús dice que al tomar esa decisión, al hacer esa elección, los hombres están juzgando a ellos mismos. So God gives us light enough to see our need, and it isn't a very pretty picture. It's often offensive to us. Y esa ilustración que nos da Dios es una ilustración que nos ofende porque nos pone incapaces, imposibilitados. When the heart of man is exposed and its selfishness and evil comes out, man must make a choice. Cuando el corazón malvado del hombre es expuesto, el ser humano tiene que tomar una decisión, tiene que elegir. Either he agrees with God and asks Jesus to cleanse him and wash him, or he looks at the filth and guilt of his life and he runs away as far as he can. O reconoce su necesidad y le pide a Dios que le limpie su corazón sucio, o simplemente
huye e ignora eso. Either way, each and every man is choosing. Y no importa cada ser humano, sea que lo haga consciente o inconscientemente, todos han elegido ya. I read many years ago a scholar who helped me understand God's judgment. Leí hace muchos años de un estudioso de la Biblia que me hizo entender mejor el juicio de Dios. This guy said at the end of the day, God's judgment is to give man exactly what he has chosen. Y lo que él dice es esto, que el juicio de Dios, a final de cuentas, es darle al hombre lo que él mismo escogió. So Jesus boils the whole issue down to, what will you do with me? What do you do with Jesus? That's O the sea, question. todo se puede resumir en esta pregunta que Dios nos hace. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Scripture teaches if you accept the wrong and guilt of your own life and receive Jesus' gift on the cross, La Escritura dice que si tú aceptas toda la pecaminosidad y la maldad que hay en ti y decides creer en Cristo y recibir el perdón por su sacrificio en la cruz, then the Spirit of God will blow across your life and He'll create a new life within your heart. entonces el Espíritu Santo vendrá a tu vida y soplará vida nueva y te hará nacer de nuevo. You will be spiritually born, and Scripture says you will be saved and have life with God for eternity. Vas a nacer de nuevo espiritualmente y la Escritura dice que vas a ser salvo por la eternidad. But if you choose to not believe Jesus and you don't buy all this guilt and sin, then you're in a very different situation. Pero si tú escoges no aceptar a Jesús, no aceptar tu pecaminosidad y tu maldad, entonces es un camino muy diferente. If you refuse to accept God's gift of forgiveness and cleansing, then you will stand alone with your guilt. Si tú decides escoger no recibir el regalo del perdón de Dios en Cristo y la salvación en Cristo, entonces tú te vas a quedar solo con tu culpa. And by your own choice, you have condemned yourself by refusing the only source of salvation. Y por esa mala elección, tú vas a... can you say it again, please? Yeah. By your own choice, you've condemned yourself by refusing the only source of salvation from Por God. tu propia elección, tú te estás condenando a ti mismo al rechazar la única posibilidad de salvación. And you will spend eternity just as you've chosen, Y vas a alone with pasar, your pride and sin. y vas a pasar toda la eternidad con eso que has escogido, con tu orgullo y tu pecado. You'll be forever cut off from the love and the grace of God. Vas a ser cortado para siempre, separado eternamente del amor y la presencia de Dios. And that breaks God's heart. Y eso rompe el corazón de Dios. He cares so much for you that he even sent his only son, Jesus, to earth. Él se preocupa tanto por ti que envió a su propio hijo a morir por ti y por mí. To be humiliated and kicked and killed, all so that you could be free. But the choice is yours and yours alone. Él padeció el escarnio, los golpes, la cruz, por amor a ti y a mí, para que tú y yo podamos ser salvos y podamos elegirlo y poder vivir con esa elección. You know, the very fact that you're hearing this today means that you still have a choice to make. El mensaje o la conclusión de esto que enseñó Jesús es que tú tienes que hacer una elección. It doesn't matter what you've done or what's been done to you. No importa lo que hayas hecho o lo que te hayan hecho.
It doesn't matter how out of control you've been. Doesn't matter how good you've been or religious you are. No importa qué tan religioso haya sido, o qué tan bueno o qué tan malo haya sido. The only thing that matters is what you will do with Jesus. Lo único que realmente importa es qué vas a hacer tú con Jesús. And right now, he's calling you to lay down your weapons and yield to him. Y ahora mismo Él te está pidiendo que depongas las armas, tus armas, y te rindas a Él. And let him cleanse the sin and the selfishness which has terrorized you your whole life. Y que le entregues todos tus pecados y todas tus maldades que te han aterrorizado durante toda tu vida. The warmth and the prompting you're feeling in your heart right now is the Lord reaching out his arms toward you. Y eso que estás sintiendo en tu corazón ahora mismo es la atracción de Dios que está con los brazos abiertos y quiere recibirte. I want to give you an opportunity to receive Jesus as your Lord and Savior today. Quiero darte la oportunidad de que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador el día de hoy. I believe after a talk like this, to not give you that opportunity would be a great crime. Yo pienso que si no te doy esa oportunidad y si tú no se la das a otros, tú y yo estamos cometiendo un gran crimen. I don't want you to feel pressured or uncomfortable. The choice is only yours. No te sientas presionado o incómodo. La decisión, la elección es tuya y nada más tuya. I would ask that if you don't believe or you're not interested, that you just give us another 2 minutes of silence so I could allow those who are interested to make a decision. Si tú pues todavía no estás seguro o no quieres decidir por Cristo y quieres pensarlo más, danos 2 minutos más para poder nosotros orar con los que sí quieren. Many times we would expect some very complicated, difficult thing to accept Jesus, but actually it's very straightforward and very simple. A veces tenemos la idea que pues entregarnos a Cristo, recibir a Cristo es algo complicado y místico, pero es muy sencillo de verdad. The scripture promises if we admit our sin and selfishness and ask the Lord to cleanse us, that he will do so. La Escritura dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, admitimos nuestras culpas, Él nos va a limpiar y nos va a recibir. The promise is in Romans 10:9, and I'll read that for us. If you confess with your mouth Jesus is the Lord. Dice la promesa en Romanos capítulo 10, versículo 9. Si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, and you believe in your heart that God raised him from the dead, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, you shall be saved. tú serás salvo. For with the heart man believes, resulting in righteousness. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. And with the mouth he confesses, resulting in salvation. Y con la boca se confiesa para salvación. For whoever believes in him will not be disappointed. Porque cualquiera que creyere en él no será avergonzado. What a tremendous promise. Qué promesa tan tremenda. So here's how you do this. I want to tell you how to pray this prayer, and on your own, in the quiet of your heart, you repeat it yourself. Y esta es una oración que quiero hacer contigo allí en lo íntimo de tu corazón. Díselo a Dios. You simply pray, dear Father, I believe that Jesus is your only son. Simplemente di estas palabras en tu corazón. Querido Padre, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. He became a human and shed his blood and died on the cross. Que Él vino a esta tierra a sanarme y dio su vida en la cruz. To clean away the sin that was keeping me from you. Para limpiar el pecado que me estaba apartando de ti. I believe he rose from the dead to give me new life. Creo que Él resucitó de los muertos para darme una vida nueva. Lord Jesus,
I invite you to come into my heart. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. I accept you as my Savior and my Lord. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. I confess my sins and ask you to wash them away. Confieso mis pecados y te pido que los laves y los lleves. I believe that you're living in me right now. Creo que ya estás viviendo dentro de mí ahora mismo. Thank you, Jesus. Amen. Gracias, Jesús. Amén. So that's a real private, personal thing. And if you don't feel free to do it in your heart now, tonight when the lights go out, when you're laying in bed, just you and the Lord talk it through. Y si no estás seguro y no quisiste hacer esto o no lo entendiste, lo puedes hacer cuando estés a solas, ya cuando las luces estén apagadas, cuando estés a solas contigo mismo, allí lo puedes hacer tú. This is not an accident that you're hearing this right now. Este no es un accidente que estés escuchando esto ahora mismo. It's the culmination of the Lord working in your life to bring you to this point so you'd listen and be open. Es la obra del Señor que está hablando a tu corazón para que tú escuches y abras tu corazón. You have no idea how precious you are to Him. No tienes ni la más mínima idea de lo precioso que tú eres para Él. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I'm so grateful for your tenderness and your care for us. Señor Jesús, te doy tantas gracias por tu ternura y tu cuidado por nosotros. There's so much about this that's mysterious. We're as confused as Nicodemus sometimes. Hay muchas cosas que son un misterio para nosotros y confusas como le pasó a Nicodemo. But I think, Lord, we've proven we don't know how to live as humans. All we know is how to make our mistakes. Pero tenemos que reconocer que como seres humanos no podemos hacer nada. Lo único que sabemos hacer es fallar y fracasar. But you don't leave us there. You come and offer us your way to life as you meant it to be lived. Pero tú vienes y nos ofreces el tipo de vida que tú diseñaste para nosotros y que quieres que vivamos. Lord, give courage to the ones that have prayed that prayer today or who want to pray it. Padre, dale ánimo, dale valentía a aquellos que hicieron esta oración o que tienen planeado hacerla. Give them the courage to share that with another person in their life, to tell them what they've done. Dales la valentía de poder compartir esto con otros y que compartan su fe con los que los rodean. And we're so excited that right now your spirit is beginning to blow through their hearts. Estamos tan emocionados de saber que el Espíritu Santo ahora mismo está soplando en sus corazones e impartiéndoles vida. And we're so excited to see the evidence of how you're beginning to change and take up residence in their lives. Y estamos emocionados porque vamos a ver la evidencia de esta realidad en sus vidas y en sus hechos. Lord, we don't deserve your love and we can't even live up to it, but we're so grateful. Padre, no merecemos tu amor, pero estamos tan agradecidos porque nos lo has dado. And we pray these things in Jesus' name, amen. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.